¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video del curso de fotografía básico digital. El día de hoy vamos a ver lo que es la composición fotográfica. Pues bienvenidos sean todos ustedes que les gusta el contenido de este canal. Ayúdenme, apóyenme a compartir este video. Suscríbanse, denle la campanita para que nos sigan, denle like y compartan a quien les pueda ser de interés. Ahora ya al tema. El día de hoy vamos a ver lo que es la composición fotográfica. La composición fotográfica es el hecho de nosotros gestionar los objetos que van a aparecer dentro del encuadre de la fotografía. Vámonos más para atrás. ¿Qué es el encuadre? Bien, el encuadre fotográfico o el encuadre de nuestra fotografía hace referencia a simplemente el espacio de toma que va a salir en la fotografía. Entonces, imagínense que vamos a un bosque y hay un paisaje increíble, pero necesitamos decidir qué fotografía tomar de todo el paisaje disponible. Imagínense que por acá tenemos una cascada, por acá tenemos un río, por acá tenemos unas casitas bonitas, por acá tenemos unos animales en la pradera. Entonces, el encuadre fotográfico es de que nosotros vamos a decidir qué es lo que va a salir en la fotografía. Lamentablemente no podemos sacar todo. Entonces nosotros tenemos que decidir de qué va la fotografía. Entonces podemos sacar la cascada, o podemos sacar los animalitos, o podemos sacar el río, o podemos sacar la casita, podemos sacar la carretera. Entonces nosotros vamos a tener que decidir qué porción espacial de todo lo disponible va a salir en nuestra fotografía. Ahora vamos a algo más sencillo, en teoría. Imagínense que estamos en nuestro set de fotografía y por atrás tenemos nuestro... ¿Cómo se llama esa madre? Tenemos nuestro fondo fotográfico. Pues muy sencillo, de todo el espacio que existe, el fondo fotográfico mínimo nos va a delimitar el espacio que vamos a poder sacar en la fotografía. Pero de ese espacio que está nuestro fondo fotográfico, podemos encuadrar más aún, porque podemos sacar el sujeto de cuerpo entero, de medio cuerpo, de 3/4, podemos hacer diferentes tipos de encuadre, incluso si nosotros tenemos un set o en un estudio fotográfico. Eso es el encuadre, el decidir qué porción de espacio va a salir en nuestra fotografía. Entonces, ahora sí regresamos a la definición de composición fotográfica, que es gestionar los objetos que van a estar dentro de nuestro encuadre. Como paso número 1, necesitamos encuadrar. Una vez teniendo el encuadre, tenemos que identificar la gestión de nuestros objetos o sujetos dentro de nuestra fotografía. Y aquí pueden jugar dos factores. Factor 1, nosotros movemos a nuestro parecer los objetos que van a salir en el cuadro de nuestra fotografía. Opción número 2, si nosotros vamos a hacer fotografía de calle o si nosotros vamos a hacer fotografía de paisaje, muy difícilmente nosotros vamos a decidir la posición del edificio, o muy difícilmente vamos a decidir la posición de la cascada o del río o de lo que nosotros vayamos a fotografiar en ese paisaje. Entonces, ¿qué hacemos? Nos movemos nosotros. Ahí vamos a jugar con la perspectiva. La perspectiva es jugar con la dimensión de los objetos y el volumen espacial entre ellos. Un ejemplo de perspectiva es como la perspectiva lineal, que si nosotros tomamos una carretera, nosotros podemos detectar lo que se llama como punto de fuga, como que todas las líneas van y corren hacia un solo punto. Ese sería como un ejemplo de perspectiva. Otro ejemplo de perspectiva muy suave es la perspectiva forzada. ¿Qué es la perspectiva forzada? Es hacer que los objetos parezcan más grandes de lo que están. ¿Cómo se logra la perspectiva forzada? Pues eso, acercándonos mucho al objeto para que parezca más grande. Entonces hay unos ejemplos muy ridículos de perspectiva forzada que vamos a encontrar en internet, pero unos ejemplos bastante bien elaborados sería como en El Señor de los Anillos. En la película 1, en El Señor de los Anillos, en la escena donde están en la nieve y se les cae el anillo y hay una toma de un primer plano del anillo y a lo lejos se ven todos los personajes. Ese anillo medía como, no sé, como 45 centímetros o 1 metro, era una cosa enorme, entonces ya no era un anillo, pero mediante la perspectiva hacía la referencia de que estabas viendo el anillo muy de cerca y los personajes al fondo. Otro ejemplo de perspectiva es también que en la película de Hobbit, en la primera película donde todos están cenando dentro de la casa de Bilbo, Gandalf se ve muy grande y los otros personajes se ven muy chiquitos, y esto se logró, aparte de que con efectos especiales, con la técnica de perspectiva forzada. Acercaron mucho al personaje que se tiene que ver grande y alejaron a los otros personajes y nosotros ni siquiera lo detectamos. Entonces ese es un ejemplo de perspectiva forzada. Otra cosa que va a jugar en nuestro encuadre es el plano fotográfico. El plano fotográfico hace referencia a la porción del objeto o sujeto que va a salir en la fotografía. El hecho de la composición fotográfica es un elemento esencial en la fotografía para poder lograr transmitir lo que uno quiere hacia la otra persona, hacia el espectador. Juega mucho con sentimientos y emociones y psicología. Préstame un sentimiento.
¿ok? Vamos a ver un poquito más adelante cómo nos impacta el encuadre dentro de la fotografía y dentro de la transmisión de un mensaje que queremos nosotros dar. En su mayoría tiene que ver con el posicionamiento de nuestra cámara. Supongamos que nosotros tenemos una cámara, entonces si nosotros tomamos una fotografía perfectamente horizontal, es un plano normal, plano natural. Si nosotros tomamos una fotografía inclinada hacia abajo, se llama un plano picado. Un ejemplo de este sería como la fotografía gastronómica, que utiliza mucho los planos de 45 grados porque hace referencia a que uno ve su plato a 45 grados, entonces esto te da como naturalidad en la imagen de fotografía gastronómica. Y otro plano es el plano contrapicado, que es a la inversa, es tomar fotografías con un ángulo de inclinación hacia arriba, y esto es usado para generar un sentimiento de superioridad o engrandecimiento del objeto o del sujeto que estamos fotografiando. Ahora bien, hay otro plano que se llama plano cenital, que es el hecho de poner la cámara perfectamente en horizontal y tomar fotografías hacia abajo. Este es usado también en alimentos porque da una vista muy atractiva hacia los platillos. Y a la inversa es tomar fotografías hacia arriba, y este plano se llama plano nadir. Bueno, este plano es un poco menos utilizado, ya que tienes que tener un poquito más de creatividad en tus fotografías para utilizar este plano, que te da muy buenos resultados porque te da una imagen muy poco vista o muy poco explotada. En la calle o en el bosque también hay muchas fotografías de bosque que utilizan el plano nadir para fotografiar los árboles, y te da una perspectiva minúscula de engrandecimiento del entorno. Te da un entorno muy envolvente entre los árboles o edificios que tengas alrededor. Y otro plano utilizado es el plano holandés, que simplemente es inclinar tu cámara un poquito hacia un lado, y esto te da una sensación de movimiento, de dinamismo, de desequilibrio, y hasta cierto punto algunos comentan que es una sensación desagradable, ya que la foto la ves y sientes como que algo no está bien hecho porque está inclinada. Te da como una perspectiva de movimiento y de que te vas a caer, pues. Y otros ejemplos de planos fotográficos está como el primer plano, que es un encuadre muy reducido hacia el rostro, el primerísimo primer plano, que es desde media frente hasta la barbilla, y entre otra variedad de planos. Hay muchísimos más. Posteriormente abordaremos tantísima cantidad de planos que existen. Por el momento vamos a ver esto. Bueno, aparte del plano, existen ciertas reglas de composición que vamos a tener que seguir de acuerdo al plano que hagamos y de acuerdo al encuadre que elijamos, que nos dan la pauta para organizar los elementos dentro de nuestra fotografía. Estas reglas, muchos te dirán que las puedes romper, otros te dirán que no las puedes romper. Esto es ya un poquito a criterio y a la creatividad de cada uno, pero ahorita vamos a ver las reglas. Primero hay que seguirlas, hay que dominarlas, y ya después veremos si las combinamos o las podemos romper para algún tipo de fotografía que queramos en especial. La primera regla y esencial es la regla del horizonte, que te dice que tu cámara debe estar perfectamente horizontal hacia lo que sea que quieres fotografiar. Incluso si vas a hacer un plano picado, la cámara tiene que ser un plano picado, pero no estar así, porque el horizonte se te pierde. Tiene que ser un picado perfectamente recto hacia abajo, ¿ok? Esa sería la regla del horizonte. Otra regla que es famosísima, que es la regla de los tercios. La regla de los tercios hace referencia a que todo nuestro encuadre lo vamos a partir en tres. Vamos a hacer líneas imaginarias para tener 3 porciones de fotografía, y líneas horizontales también para tener 3 porciones de fotografía. Esta regla de los tercios nos va a servir para colocar los elementos en los puntos centrales donde convergen dos líneas. Entonces la ley de los tercios nos dice que todo el punto interesante de nuestra fotografía se tiene que colocar en esos puntos. Entonces, si yo voy a hacer fotografía de paisaje, me indica esta regla que el sujeto principal va a tener que estar colocado ahí. Asimismo, si voy a sacar la fotografía de una persona, la regla de los tercios indica que los ojos tienen que estar colocados en el tercio superior de la fotografía y el cuerpo en el resto. Asimismo, estas dos reglas fotográficas de composición se pueden combinar. ¿Cómo se combinan? Si yo voy a hacer la fotografía de un paisaje, sigamos con el ejemplo de los paisajes, me dice que la regla del horizonte, tengo que tener un horizonte perfectamente horizontal. Y este horizonte, en la regla de los tercios, me dice que lo voy a tener que colocar ya sea en el tercio superior o en el tercio inferior, pero no en medio, ¿ok? ¿Cómo decidir si tu horizonte lo colocas en el tercio superior o en el tercio inferior? Simplemente, ¿qué le das más importancia tú? A lo mejor,
si hay un cielo muy bonito, un atardecer con muchas nubes y te da una tonalidad naranja, pues entonces el horizonte colócalo en el tercio de abajo para que tengas más porción de las nubes y del cielo en la parte de arriba. Parte inversa, si en la parte de abajo estás fotografiando un bonito lago con bastante pasto y muchos elementos en la parte de abajo y el cielo es simplemente azul soleado, bueno, pues en toda esa parte azul soleada no hay partes de interés. Entonces tu horizonte colócalo en la parte de arriba de los tercios y en la parte baja vas a tener 2 tercios completamente de elementos interesantes a la fotografía. Entonces, si yo voy a sacar una casita, primeramente ubico mi horizonte de manera recta totalmente y ubico la casa en un punto interesante de los tercios y identifico si quiero sacar más porción de tierra o más porción de cielo. Si quiero sacar más porción de cielo, bajo mi horizonte al tercio de abajo y tomo la fotografía. Si quiero que salga bastante porción de tierra, porque hay elementos interesantes, subo mi horizonte al tercio de arriba, a la línea del tercio de arriba, con la casa en una esquina de la fotografía y saco bastante porción de tierra. Otra de las reglas muy usadas es la regla de la mirada. Esencialmente se tiene que combinar con la regla de los tercios para que esta funcione. Entonces la ley de la mirada indica que vas a colocar a tu modelo en un tercio de la fotografía, en uno de los tercios interesantes, ya sea derecha o izquierda, dependiendo para dónde vaya a voltear tu sujeto. Si tu sujeto va a voltear hacia la derecha, tienes que colocar a tu sujeto en la parte izquierda de la fotografía, dejando bastante espacio vacío en el lado derecho de la fotografía. Y de manera inversa, si tu sujeto está volteando hacia el otro lado, lo que vas a hacer es, vas a trasladar a tu sujeto hacia el otro tercio de la fotografía. Entonces, hacia donde esté mirando tu sujeto, vas a dejar espacio vacío de fondo. ¿Esto para qué se usa? Se usa para que te dé una relación del sujeto con el observador. Si el sujeto está volteando para un lado, ese lado lo dejas un poquito de espacio vacío para que el espectador que va a ver la fotografía tenga la sensación de que también puede observar un poco de lo que el sujeto está mirando. Asimismo, cuando se rompe la ley de la mirada, te da un poquito de ansiedad, misterio o incertidumbre. Entonces, si tu sujeto está volteando hacia la derecha, le eliminas el espacio vacío de la derecha, lo colocas en tu encuadre en el mismo lado hacia donde está mirando, en la misma convergencia de tus tercios de donde está mirando, y el espacio vacío lo dejas a su espalda, te da una sensación de incertidumbre, de tensión, de dramatismo, porque no sabes el sujeto hacia dónde está mirando, no sabes lo que está mirando, no sabes lo que le espera. Entonces esto se usa para transmitir ese tipo de sensaciones, pero normalmente no es tan común que en una fotografía amigable, alegre o de un concepto normal o habitual o de moda, que utilicemos este tipo de encuadre donde eliminamos la ley de la mirada y dejamos el espacio vacío detrás del sujeto. Asimismo, existe otra regla de composición que se llama la regla del impar. ¿Esto qué significa? Pues simple, que dentro de nuestra fotografía no integremos elementos pares. ¿Por qué? Pues porque a nuestro cerebro le interesa más lo impar, le da como más atractivo visualizar las cosas impares. Otra composición es la composición áurea, que esta hace referencia al número de oro, ese tipo de secuencia de números que forma un espiral infinito que va incrementándose exponencialmente. Funciona un poquito medio como el de los tercios, pero tienes que hacer que los elementos de la fotografía conjuguen con esa espiral, dando el punto central desde el inicio de la espiral y dando una terminación en la porción áurea del encuadre. Esto es la verdad, estas fotos te dan una sensación muy agradable, pero sí son un poquito más complicadas de hacer. Otra regla de composición es la composición central, que simplemente es centrar al objeto perfectamente a la mitad de la toma. Que esto, la única regla de la composición central, pues es que esté en simetría el objeto o la cosa que vamos a fotografiar y que mantenga una simetría tanto a la derecha como a la izquierda. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que dentro de nuestra fotografía ya por sí mismo se encuentran 3 tipos de planos fotográficos, que esto hace un poquito referencia a la lejanía de las cosas, y esto tiene mucho que ver con el desenfoque que nosotros vamos a designar a nuestra fotografía. Y como ejemplo, ahorita en este momento me están viendo y en este momento hay 3 planos en la fotografía. El primer plano está hasta delante de mí, que vendría siendo como estos objetos de la mesa, que es el primer plano y está desenfocado. Y atrás de los objetos estoy yo, que es el plano medio, que yo estoy perfectamente enfocado, o debería de estar perfectamente enfocado, y atrás de mí está el plano de fondo o el fondo, que también está desenfocado, y esto lo vamos a decidir mediante la apertura de nuestro objetivo, como ya lo hemos visto en otros videos. Entonces
Eso va a existir en cualquier fotografía que hagamos y nosotros podemos decidir si eliminamos algún plano o enfocamos varios planos. A lo mejor podemos enfocar el plano medio y el plano de fondo. A lo mejor podemos enfocar el primer plano y el plano medio y desenfocar el fondo. A lo mejor podemos decidir que solo haya dos planos, el plano principal y el plano de fondo. Por ejemplo, en la fotografía de estudio, pues simplemente el fondo está desenfocado y nomás el primer plano del sujeto está enfocado. Y pues en resumen, la composición fotográfica desde mi punto de vista es uno de los temas que más te va a hacer engrandecer tus fotografías y que más vas a tardar en desarrollar como habilidades de fotógrafo. Esto lo haces simplemente con la práctica y con el estudio. Hay que estudiar varias composiciones fotográficas para desarrollar esa creatividad y ese ojo fotográfico y poder encuadrar mejor nuestras fotografías. Entonces necesitas practicar para que estando en la calle tú detectes cuál es el encuadre que te interesa fotografiar. De ese encuadre, cuál es el sujeto que tienes que poner en la regla de los tercios adecuada. Tú moverte para que tengas una perspectiva adecuada para que a lo mejor ciertas líneas de edificios o ciertas líneas de la calle naturalmente en el ambiente te jueguen como elementos geométricos y que te realcen esa fotografía que tú vas a hacer. Mucho de la composición fotográfica se trata de figuras geométricas, de líneas, de patrones, de ritmos, de cómo nosotros utilizamos todos los elementos a nuestro alcance, tanto los que podemos nosotros manipular como los que no podemos manipular y solo podemos nosotros movernos y ejecutar diversos planos fotográficos para que nos den ciertas figuras geométricas naturales, ciertas líneas que nos dirigen hacia un objeto interesante, ciertas composiciones que podemos lograr ya con mucha práctica y entrenando nuestro ojo fotográfico. Y bueno, señores, esto es todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme los comentarios y dudas abajo. Compartan este video a quien le pueda interesar. Ayúdenme mucho con el like. Suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen próximos videos. Y hasta la próxima.